Bueno, iniciamos, ¿verdad? Bueno, buenos días a todas y todos. Por favor, si me pueden confirmar si me pueden escuchar bien, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve también la proyección. Bueno, entonces quiero iniciar haciéndoles una presentación general y luego voy a irme a la lámina que he preparado para hoy. Primero, agradecerle a Luis por la invitación a compartir esta mañana con ustedes. Me alegra mucho el interés que ha suscitado las reflexiones sobre la reflexión descolonial, y en esta oportunidad yo traigo algunas reflexiones sobre el feminismo decolonial y principalmente el aporte que ha dado la filósofa Yuderquis Espinosa. Entonces, ustedes en el aula virtual van a encontrar la presentación de esta sesión y la bibliografía, que espero yo que hayan tenido oportunidad de revisarla. Mi nombre es Evelyn Martínez Mejía, feminista descolonial, profesora investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Además, soy miembro fundadora de la Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador y también soy miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS. El objetivo de esta sesión es conocer la propuesta del feminismo descolonial y la crítica a la colonialidad de la razón feminista desde la experiencia histórica de Abya Yala, realizada por la pensadora Yuderquis Espinosa. Bueno, aquí en la descripción un poco el contexto de digamos, los antecedentes de esta propuesta del feminismo decolonial como una práctica política, ¿verdad? Y un proyecto, no solo como una propuesta teórica. Ustedes en los módulos anteriores ya han profundizado en cómo la mirada de la modernidad configura una nueva ordenación mundial, ¿verdad? 1492 no solo significó una imposición violenta de la espada, del saqueo de recursos de metales, de oro, de plata, sino que también va a configurar al mismo tiempo el mito fundante de la modernidad, ¿verdad? La cuestión de la raza. Europa se autoconfiere un lugar de universalidad y superioridad frente a los otros pueblos colonizados. Los pueblos colonizados, indígenas, afrodescendientes, no éramos considerados como humanos, ¿verdad? Esa pretensión de superioridad encubre y niega al resto de culturas y saberes que fueron catalogados como pueblos atrasados. Y aquí también se configura el tiempo histórico de la modernidad, que es un tiempo lineal, ¿verdad? La idea del progreso también como mito fundante. Y la idea, ¿verdad? Como les decía, de que el proyecto evolutivo de la humanidad lo tiene la modernidad y que por lo tanto la raza, como bien analiza pensadores como Quijano, se convierte en ese mito fundacional de la modernidad colonialidad. Entonces, bueno, ya sabemos que esa configuración del sistema mundo moderno colonial, como señala Quijano, establece la colonialidad del poder, ¿verdad? Lo blanco como lo superior, la colonialidad del saber, la racionalidad científica, técnico-científica eurocentrada, que va a invalidar otras epistemes no occidentales. La colonialidad del ser, que niega la humanidad del ser del otro. Cuya visión del mundo es la del progreso lineal de la historia. Pero va a ser el feminismo descolonial quien va a desarrollar que, además de esta configuración, de esta ordenación del sistema mundo, se funda también por la colonialidad del género, donde se establece un universalismo del género que va a invisibilizar y negar la realidad diversa de los pueblos indígenas y negros.
el feminismo descolonial en ese sentido va a asumir la tarea de peinar críticamente la historia a contrapelo, es decir, a tratar de comprender a fondo la matriz de opresión de la modernidad. La violencia fundante de la modernidad, ¿verdad? Cómo se constituye todo este sistema de dominación y de opresión. Entonces, bueno, en esta sesión vamos a analizar primero, bueno, vamos a analizar algunas, es un tema bien grande, pero voy a tratar de manera sintetizada proponerles, ¿verdad? Dejarles algunas ideas, algunas preguntas también. Vamos a reflexionar sobre qué consiste el sistema moderno colonial de género como marco categorial fundacional del feminismo descolonial, así como la propuesta que hace Yuderquia Espinosa a la crítica de la racionalidad, de la colonialidad de la razón feminista desde la experiencia histórica de Abya Yala. Estos son algunos de los contenidos que espero yo que logremos desarrollar partiendo de la genealogía del feminismo descolonial, la propuesta del sistema moderno colonial de género que lo desarrolla María Lugones, una filósofa, la propuesta de la colonialidad de la razón feminista y el hacer genealogía de la experiencia, y por último finalizar por qué es necesario ahora el feminismo descolonial. Tienen ahí alguna bibliografía principal, algunos textos de Yuderquia Espinosa, hacer genealogía de la experiencia, el método hace una crítica a la colonialidad de la razón feminista, de por qué es necesario un feminismo descolonial, diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de identidad, una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica y alguna bibliografía complementaria que les he dejado también, dos textos de María Lugones, Colonialidad y Género, que es uno de los textos importantes también fundacionales del feminismo descolonial, y otro texto de María Lugones que se llama Subjetividad esclava, Colonialidad de Género, Marginalidad y Opresiones Múltiples. Ahí les he puesto también un artículo que yo realicé el año pasado sobre la crítica del feminismo descolonial al sistema moderno colonial de género, y una entrevista también donde pueden encontrar también algunas ideas que voy a exponer en este día. También les he dejado un recurso, un video de Yuderquia Espinosa, es una entrevista que realiza la artista Katia Sepúlveda, se llama Una poética de la resistencia afrocaribeña. Entonces, ese es el material que les he dejado, y voy a pasar ahorita a proyectarles el PowerPoint. Está en el aula virtual, Luis. En el aula virtual ahí están los textos para que los puedan descargar. No sé si, yo se los colgué esta semana, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, ¿verdad? O si tienen algún inconveniente nos avisan y se los hacemos llegar por el correo electrónico. Muy bien. Entonces, si les parece, arrancamos. Les voy a comentar un poco la metodología que traigo para compartir. Bueno, primero, punto 1, la presentación, ¿verdad? De la sesión y la presentación también de mi parte. Adelante, Luis. Sí, Luis, preguntaba porque Tobar, estaba... ha levantado la mano, no sé si... Sí, preguntaba porque estaba intentando ingresar al aula virtual que nos dieron la dirección en los otros cursos y no he podido ingresar. Por eso preguntaba si era la misma dirección. Sí, es la misma dirección, Luis. Bueno, ahí si quieren al final podemos ver
se lo hacemos llegar a través del correo. Al final, si gusta, lo podemos abordar. Bueno, esta es los contenidos, la presentación. Luego voy a también partir de hacer alguna referencia biográfica de quién es Yuderquis Espinosa, y los temas que ya les había mencionado de los contenidos propuestos: la genealogía del feminismo descolonial, la categoría del sistema moderno colonial de género, la propuesta de la colonialidad de la razón feminista y el hacer genealogía de la experiencia, y finalizar por qué es necesario el feminismo descolonial. Bueno, vemos, yo no sé si faltan personas que se conecten o a lo mejor quizás luego ven la grabación, ¿verdad? Pero porque somos 11. Porque estaba pensando, estaba pensando que nos presentáramos, pero voy a también a tener la oportunidad de escucharles, porque vamos a hacer un ejercicio, y ahí creo yo que vamos a tener la oportunidad. Entonces voy a empezar con los datos biográficos. ¿Quién es Yuderquis Espinosa? Yuderquis Espinosa Miñoso es una filósofa, escritora e investigadora feminista, antirracista y descolonial de la República Dominicana. Es precursora del feminismo descolonial en América Latina, fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista GLEFAS y Junta de Prietas, y su contribución teórica y política apunta a una crítica de la razón feminista eurocentrada. El año pasado tuvimos la visita de Yuderquis, tuvimos la oportunidad de compartir y dialogar con ella en un seminario que tuvimos sobre feminismo descolonial, y en un conversatorio también que puedo también colocarles ahí los enlaces para quien quiera conocer sobre esa experiencia que tuvimos de esta visita y esta experiencia con Yuderquis. Yuderquis estudió, una de sus maestras va a ser precisamente María Lugones. Estudia su doctorado en filosofía en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, asesorada por María Lugones. María Lugones va a ser una de las principales teóricas, que va a hacer una crítica al abordaje que se estaba haciendo desde el giro descolonial sobre la cuestión del género, ¿verdad? O del sexo. Y ella va a ir profundizando sobre cómo también la construcción, el género va a ser también constitutivo de la modernidad, ¿verdad? No solo la raza. Entonces, Yuderquis Espinosa también tiene una larga trayectoria junto con otras pensadoras activistas latinoamericanas como Ochi Curiel, como Selenis Rodríguez, Carmen Cariño en México. Ella también va a escribir, ¿verdad?, su proyecto de investigación, como partiendo también de la experiencia como activista, ¿verdad?, feminista, y cómo ella misma va a hacer una genealogía a partir de la experiencia, precisamente como ella lo aborda, y también de la construcción arqueológica del archivo, ¿verdad?, de la experiencia histórica de cómo se construye el feminismo latinoamericano y cuál es la herencia eurocéntrica que ella va a ir develando. El GLEFAS se funda ya por el 2007, más o menos, y es un grupo de pensadoras, activistas, que van a plantearse, ¿verdad?, preguntas de investigación sobre precisamente qué significa ser el feminismo en América Latina, partiendo de la herencia de la colonialidad,
y van a plantear, bueno, una serie de documentos políticos, también teórico-políticos, que, bueno, voy a presentarles un poco más adelante. Entonces, como primer aspecto, ¿cuál es la genealogía del feminismo descolonial? Y aquí, como quiero rescatar cuáles son las raíces, cuáles son las fuentes, cuáles son esas, de dónde, cómo se va construyendo, ¿verdad? Hacer un repaso de cómo se va construyendo esta propuesta del feminismo descolonial. Y para ello, yo traigo aquí un poema de la poeta Audre Lorde. No sé si alguna de ustedes la ha leído. El poema se llama ¿Quién dijo que era fácil? Y quiero que, bueno, voy a leer el poema y quiero que hagamos unos grupitos, a lo mejor de tres personas, para que saquemos a partir de la lectura de este poema en unos 5 minutos, ¿qué nos suscita? ¿Qué nos dice? Porque yo quiero partir con esto también como, claro, porque como una apuesta, el feminismo descolonial, ¿verdad? Como les voy a comentar, va a partir del aporte de los del feminismo negro al feminismo de color. Audre Lorde va a ser precisamente una de estas pensadoras afrodescendientes en Estados Unidos, y en este poema creo yo que rescata de manera bastante brillante, ¿verdad? Esto que nos van a plantear de cómo se da la constitución de las diferentes opresiones. Entonces, lo voy a leer y luego nos vamos a organizar para hacer un análisis de no solo qué nos dice en términos racionales, sino qué nos suscita, qué nos hace sentir. Dice Audre Lorde, ¿quién dijo que era fácil? Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Netflix, las mujeres se juntan antes de marchar, hablan sobre las chicas problemáticas que contratan para ser libres. Un empleado casi blanco ignora a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las damas no se dan cuenta y rechazan los pequeños placeres de su esclavitud. Pero yo estoy limitada por mi espejo, como por mi cama. Veo la causa en el color, como también en el sexo. Y me siento acá preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Vaya, muy bien. Aquí había un error ortográfico. Vale, entonces aquí voy a hacer aquí grupos de trabajo en una esquinita que está aquí en el Meet. Ah, pero dice que solo el anfitrión. Luis, no sé si podemos ahí, si usted ya ha realizado grupos acá en esa plataforma de Meet, aquí en la esquinita derecha. Déjame ver. Donde hay un triángulo a la par donde está el chat. Ah, de acuerdo, sí, ya lo vi. Ahí dice grupos de trabajo. Podemos crear grupos de trabajo de 3 para en 5 minutos, ¿verdad? Hacer una breve reflexión desde el sentipensamiento sobre qué nos dice este poema de Audre Lorde. Muy bien, entonces ahí le dan ustedes unirme a la sala que Luis está creando. Mira, ahí. No. Sí, me faltan muchas cosas. A mí, como habla, como hablas en tu país, así hablo yo, así me puedes entender. Pero no sé cómo se dice.
dice la miel? ¿Qué dice la miel? Pero no es miel de abeja, pero sí de una miel que yo conozco, pero era del San Martín. Era una que no es, pero no es de abeja. Es esta. Es de maple. Es de maple. ¿Ya? Sí, una maple. ¿Y la tuya cómo se llama? Ah, la tuya debe ser de abeja. Creo que, creo que la mía también era mejor cambiarse de abeja. Pero la verdad, porque también te gustaría. Amiga, la mía es comienzo ave. ¿Y la tuya? Ay, tengo un montón, pero ¿y a ti también? ¿También te falta mucho? ¿Mucho? Sí. A mí también. Sí. Mira, ¿qué dice acá? Mira el pie. ¿Qué dice acá? Estoy descansando. Y ya escribí. ¿Qué dice esta? Me gusta.
Hola, hola. Bueno, si gustan los grupos de trabajo, podemos ir regresando si ya están listos y listas. Bueno, creo que ya volvimos. Entonces les voy a pedir que de manera breve una persona de cada grupo, ¿verdad? Hicimos grupos de tres, cuatro. Entonces, 3 participaciones breves, rescatando las ideas fuerza que surgieron en cada grupo, ¿verdad? Sobre la pregunta que yo les hice sobre este poema de Audre Lorde. ¿Qué ideas rescatamos? ¿Qué nos hizo sentir? ¿Qué nos suscitó? ¿Qué nos movió? Entonces, vamos a ver el grupo de trabajo de la sala 1, ¿quién quiere compartir? De manera breve. ¿Quién se anima? Adelante, Luis. Bueno, yo creo que este pequeño poema refleja la realidad que se vivía, digamos, por parte de las personas, digamos, afrodescendientes o de otro tipo de raza ajena a los blancos, ¿verdad? Que se daba mucho en Estados Unidos y hace poco, por ejemplo, digamos, viendo una serie de Abraham Lincoln, entonces donde él decreta la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Pero y sobre todo porque en ese tiempo los blancos, digamos, tenían una supremacía, ¿verdad? Sobre los negros, sobre las demás razas, digámoslo así, en Estados Unidos. Porque allá todavía se sigue clasificando por raza, aunque eso siga siendo equivocado. Entonces creo que este poema nos transmite esa idea de cómo los negros eran, digamos, eran tomados como inferiores. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un blanco se subía y iba lleno de negros, uno de ellos tenía que darle el asiento al blanco o a los blancos que se subían. Entonces creo que parte de esas ideas, ¿verdad? Que hemos estudiado quizás con otras autoras, nos permite analizar la inferioridad digamos, de que han tenido este tipo digamos, de estrato social en la sociedad y que la lucha que ellos han generado, ¿verdad? No fue fácil, porque de hecho, digamos, creo que se le conoce como el Día de la Emancipación en Estados Unidos, a lo que decretó Abraham Lincoln, ¿verdad? Al abolir la esclavitud. Entonces me llamó eso la atención porque refleja eso que tradicionalmente se viene viviendo, sobre todo en sociedades muy racistas, ¿verdad? Como los Estados Unidos y otras europeas. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, ahora de la sala de trabajo 2, ahí estuvimos Melissa, Alirio, y se me olvidó su otro nombre, compañero, pero alguien de ustedes 3 que quiera dar las ideas que compartimos en el grupo. Adelante, Melissa. Hola, sí, bueno, quizás el más que mencionamos sería el tema de las liberaciones, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con que no se trata solo de una liberación, ¿verdad? No es solo una liberación racial, sino que la liberación también tendría que ser como genérica y de clase social, ya por eso es que pienso, ¿no? Ella también al final menciona la parte de cuál de todos sus yoes va a sobrevivir a todas esas liberaciones, pues el ser, ¿verdad? O sea, la persona, ¿verdad? No es solo racial o solo clase social, ¿verdad? Sino que tiene todas estas otras facetas, ¿no? Y que eso es, pues, lo que ella menciona, ¿no? En su poema. Gracias, Melissa. Y ahora de la sala de trabajo 3, ¿quién nos quiere compartir? De manera voluntaria. ¿Quiénes estaban en el grupo 3?
Nadie se anima. O bueno, alguien que quiera compartir. Ahí en el chat yo les copié el poema, igual lo pueden buscar ahí en internet, se llama Quien dijo que era fácil, de Audre Lorde. Bueno, si no se animan, voy a seguir, y la idea, ¿verdad? Es justamente que veamos, en ese poema nos da una... Audre Lorde escribe allá por los 70, ¿verdad? Y ya están viendo ahí, ¿verdad? Las mujeres negras, que no solo no estaba sucediendo una opresión racial en su contexto. Audre Lorde justamente escribe, ¿verdad? Desde su condición de múltiples opresiones por ser una mujer negra, bueno, por ser mujer, por ser una mujer negra, por ser lesbiana, por ser obrera. Y entonces ella dice, bueno, ahí no se puede hablar como que solo que hay opresiones y que están separadas, sino que mi cuerpo, yo misma estoy sufriendo múltiples opresiones de raza, de clase, de sexo, y escribe este poema, ¿verdad? Me gustan bastante las figuras que ella ocupa, la idea de las raíces del árbol de la rabia, cómo se constituyen esas múltiples opresiones. En el segundo párrafo habla también hace una crítica ya a las mujeres blancas, ¿verdad? Cómo mientras ellas se juntan para ir a marchar, ¿verdad? Están hablando de sus empleadas domésticas, de lo problemáticas que son, ¿verdad? Y que las contratan justamente para que ellas puedan ser libres, para que ellas las mujeres blancas puedan ser libres, pero a costa de también tener en una situación de subordinación, de dominio a otras mujeres, en este caso las mujeres que realizan trabajo doméstico, que ya sabemos, muchas de ellas son migrantes, ¿verdad? En este contexto, mujeres racializadas. Nos da esa figura, y al final, bueno, también esto último que decía Melissa, ¿verdad? ¿Cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Y que en realidad la liberación, creo que Alirio también lo comentaba en el grupo, implica la liberación no solo de de la liberación de la explotación del trabajo, el dominio del capital sobre el trabajo, o del dominio de la configuración de la blanquitud, ¿verdad? De este mito de la raza, o de la dominación de género, sino que se trata justamente de liberarnos de todo ese sistema de dominación, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la genealogía del feminismo descolonial, ¿verdad? Un documento que va a ser un pilar bastante importante del feminismo decolonial, va a ser el aporte del feminismo negro, ¿verdad? El manifiesto de la colectiva Río Combahí, que se publica en 1977. Ellas van a ser pioneras en teorizar sobre la interacción del sexismo, el racismo, el clasismo y el heterosexismo como imbricación de opresiones. Entonces nos plantea, ¿verdad?, en ese documento, que es una declaración política, pero también teórica, sobre cómo es que se da esa imbricación de opresiones, esas capas superpuestas, ¿verdad?, que no es que estén separadas, sino que hay nos empiezan a plantear ahí esa idea, ¿verdad? Y claro, esto está sucediendo en un contexto determinado de persecución a los de racismo, ¿verdad? En Estados Unidos, pero las mujeres negras y las mujeres negras lesbianas tenían una condición de opresión
diferente, ¿verdad? Entonces se empieza a plantear desde lo que se estaba viendo, desde la experiencia, y luego, un poquito más adelante, esta teórica Kimberly Crenshaw en 1989 va a plantear esta categoría de la interseccionalidad, como esa idea donde se entrecruzan, ¿verdad?, estas múltiples opresiones, y que por lo tanto la mirada, ¿verdad?, de la dominación debe de ser una mirada interseccional. Esta palabra se ha puesto también bastante de moda ahora, ¿verdad? Y también se ha mal comprendido en el sentido de que no se trata de el análisis de la interseccionalidad como quedarnos en la identificación de las opresiones o de las identidades como algo estático, sino no para... Les voy a poner un ejemplo. No se trata esto de decir, bueno, vamos a hacer una política interseccional, vamos a incluir a la población LGBT o vamos a incluir a las mujeres indígenas. Como que si incorporando, en este caso, a la lógica de la modernidad, se acabarían los sistemas de opresión. Más bien la interseccionalidad, o estas ideas que nos plantean desde el feminismo negro, es cómo desmantelar los sistemas de opresión. No se trata, por ejemplo, de reivindicar, soy orgullosamente negra, sino soy antirracista, ¿verdad? Porque hay mucha gente también negra que bueno, hemos tenido como presidente a Barack Obama, ¿verdad? Y incluso, o sea, no necesariamente van a estar contra ese sistema de opresión o por ser, por ejemplo, de la comunidad LGBT, voy a estar contra el régimen heterosexual. No sé si me explico. Entonces, la interseccionalidad trata de buscar cómo desmantelar esos sistemas de opresión y no solo quedarnos como en la inclusión, bueno, incluirnos dentro de la lógica de la modernidad. También otro antecedente va a ser el feminismo autónomo, los feminismos negros y de color, ¿verdad? El feminismo autónomo va a ser hay una disputa en la teoría, si revisamos un poco la historia del feminismo latinoamericano, entre las corrientes del feminismo institucional y el feminismo autónomo, ¿verdad? Que va a proponer, va a hacer una crítica a que los cambios, ¿verdad? No van a provenir de incorporarse en las instituciones, sobre todo al Estado, sino que se debe de construir al margen, o se debe se recupera mucho la idea por el cuerpo, ¿verdad? La autonomía del cuerpo y cómo construir también con mayor, qué sé yo, autogestión, ¿verdad? El feminismo negro en Estados Unidos, el feminismo de color también, que aquí hay un aporte bastante importante de los feminismos chicanos. Sobre todo, por ejemplo, el aporte de Gloria Anzaldúa, ¿verdad? Que escribe En la frontera, ¿verdad? La idea también de cómo esa co-constitución de opresiones o esa idea de la interseccionalidad también lo están viviendo por su condición de migrante. Y luego, otro de las genealogías de su fuente, ¿verdad? Evidentemente va a ser el giro descolonial, esa crítica, ¿verdad? El proyecto el proyecto de estudio de la modernidad colonialidad, cómo develar, cómo el proceso de la colonialidad sigue vigente, ¿verdad? Y aquí también quiero rescatar, y yo creo que ya lo vieron en las sesiones anteriores, cómo se da el aporte el análisis postcolonial en el contexto, ¿verdad?
los procesos de independencia en la India, ¿verdad? Ahí tenemos a Spivak, que es una feminista postcolonial, a Said, a Homi Bhabha, pero el giro descolonial es un aporte que se da en América Latina, en Abya Yala, ¿verdad? Revisando la historia de nuestros procesos. Y bueno, ahí ustedes, como han visto y van a seguir viendo, sobre cómo entonces entendemos cómo la colonialidad, la colonialidad es la otra cara de la modernidad, la colonialidad del saber, del poder, del ser, pero que a esa propuesta del giro descolonial se estaba quedando, o sea, no se estaba metiendo al análisis de cómo de la cuestión del género, ¿verdad? Entonces, precisamente va a ser María Lugones, una filósofa que ella empieza, digamos, su activismo en el feminismo llamado de color. Ella es argentina, pero estudia en Estados Unidos. Va a estudiar y va a trabajar incluso con teóricos del giro descolonial, pero va a ser, por ejemplo, una crítica a Aníbal Quijano sobre la poca profundidad que le da al análisis del sexo, ¿verdad? Que dice ella que está confundiendo, está esencializando un montón y ella va a ir analizando, ¿verdad? Esto que las feministas negras están hablando de la imbricación de opresiones o la interseccionalidad. Ella va a analizar cómo el sistema mundo moderno colonial, también el género va a ser constitutivo. Entonces quiero pasar a esa parte, pero bueno, esta es la idea de, yo no sé si se ve bien, como esta idea de la fragmentación del mundo en partes que categoriza, ¿verdad? Como, bueno, tenemos desde el aporte del marxismo, ¿verdad? El análisis de la opresión, de la explotación, del sistema de clases, la lucha de clases, ¿verdad? Que se ha asumido como, digamos, como identificación de los movimientos de izquierda. La idea del feminismo, del sistema de género, de la idea del patriarcado, ¿verdad? De como una bandera, cómo eliminar ese patriarcado, como la apuesta del feminismo, ¿verdad? Y esa es otra lucha. Y luego la teoría crítica de la raza, ¿verdad? El sistema racial, el racismo estructural, como bandera de lucha de los movimientos antirracistas. La teoría de la sexualidad, ¿verdad? La heterosexualidad obligatoria, desde cómo se constituye, desde las instituciones, el régimen heterosexual, como bandera de lucha de los movimientos de la sexualidad, ¿verdad? O LGBT+. Entonces es como, bueno, entonces cada quien tiene su lucha, ¿verdad? Pero siguen siendo como una mirada moderna, en el sentido de que es fragmentada. Entonces, esta idea de la interseccionalidad o imbricación de opresiones, o lo que nos dice María Lugones, la constitución del dominio, ¿verdad? Debe de verse como no fragmentada, sino como, y desde la mirada, ¿verdad? De América Latina, desde Abya Yala, de nuestros propios procesos históricos y como, al final, como un sistema mundo, ¿verdad? Que precisamente se basa digamos, en la constitución de estos sistemas de dominio, que por lo tanto un proyecto descolonizador vendría a, la lucha sería contra toda forma de dominio, ¿verdad? De clases, de raza, de género, de sexualidad, etc. Bueno, entonces yo rescato, voy a continuación a hablarles un poco entonces sobre esta propuesta, esta categoría del sistema moderno colonial de género que va a desarrollar María Lugones, ¿verdad? La filósofa María Lugones.
ella establece que ese mito fundante, esa dicotomía moderna que se establece entre lo humano como lo civilizado, ¿verdad? Y lo no humano como lo no civilizado, son los otros, los pueblos colonizados, ¿verdad? Y que de fondo lleva esa idea del tiempo histórico lineal, la idea del progreso, ¿verdad? Entonces ella va a decir que la idea del género también en, en esta idea de lo humano, lo no humano, del proceso de la colonialidad, también se funda la idea del género como correlativa a la supremacía del varón blanco europeo. Ella dice que esta categoría no funciona entonces para los pueblos colonizados porque eran considerados no humanos. Entonces la idea que se crea de mujer se va a referir únicamente al grupo de mujeres blancas de Occidente. Ellas van a ser las mujeres. O sea, este sistema de género se clasifica en torno al proyecto de la modernidad, de lo que se considera humano. Entonces ella analiza, bueno, pero entonces las mujeres no van a ser las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, esclavizadas. La idea de mujer entonces va a corresponder a la idea de las mujeres blancas de Occidente. Y por lo tanto, dice ella, la invención de la raza, el género y la sexualidad heterosexista también van a ser constitutivos de la modernidad colonial, ¿verdad? Entonces se va a establecer, aparte de la colonialidad del ser, de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber, la colonialidad del género, va a decir ella. La mujer burguesa blanca, entonces, es considerada humana porque reproduce la raza superior, ¿verdad? Reproduce el capital, pero ella no se ensucia las manos, dice, bueno, aquí cito a María Lugones, ella no se ensucia las manos con el trabajo, cultiva su fragilidad física y es débil emocional y mentalmente. No puede gobernar porque no tiene un uso desarrollado de la razón. Es decir, todos esos estereotipos, por ejemplo, de que esta cuestión del espacio público y privado, de la división sexual del trabajo, un montón de categorías que nos ha propuesto desde las teorías feministas, ella las va a ir cuestionando y criticando, diciendo, ¿para qué tipo de mujeres esto aplica? Por ejemplo, en el caso si volvemos al poema, ¿verdad? Que nos decía Audre Lorde, cuando esa imagen, ¿verdad? Que ella dice, bueno, las mujeres blancas se reúnen para ir a la marcha, qué sé yo, del 8M, pero dejan en sus, esa idea de ser mujer libre, ¿verdad? Pero a costa de dejar a las mujeres racializadas haciendo el trabajo de reproducción de la vida, ¿verdad? El trabajo doméstico. Entonces, ¿qué idea de libertad está de fondo? Y, bueno, aquí está lo que les decía, ¿verdad? Entonces, la modernidad, colonialidad, ¿verdad? Funda esta idea de la raza, de lo que se considera humano. El proyecto civilizador de la modernidad es que los pueblos, los otros, ¿verdad? Los pueblos colonizados, civilizarlo, ¿verdad? Pero bueno, se constituye entonces esta dicotomía, lo humano sería lo que representa la cultura, lo superior, lo que ordena. Al final, como también lo señala Enrique Dussel, ¿verdad? Esa idea del yo conquisto, la idea del proyecto de la modernidad, la idea de la raza, es cómo controlar el mundo, y al mismo tiempo se sirve, ¿verdad? Se sirve del mundo. Entonces se establece esa idea también del proyecto de lo humano, dice Rita Segato, se va a hacer esa idea del varón como representación de la humanidad, pero no cualquier varón, el varón blanco, blanco propietario, letrado, heterosexual, y se va a configurar un otro minorizado que va a ser
no solo, o sea, las mujeres, no en sino lo considerado femenino, las mujeres racializadas, ¿verdad? Las personas contra el régimen heterosexual o con sexualidad, ¿cómo se llama? Es decir, de la diversidad, los niños y niñas, todos ellos van a ser inferiorizados. El proyecto del humano va a corresponder a este varón blanco moderno europeo que luego va a controlar la esfera del espacio público, ¿verdad? La idea de la democracia moderna, del Estado, dice Rita Segato, se construye con esa idea de lo humano, pero es el humano. El varón blanco moderno europeo, y entonces dice la historia del Estado es la historia del patriarcado. Y bueno, por abajo va a estar lo que es no humano, y ahí va a estar la naturaleza como inferior al servicio de lo humano, y va a ser sujeto a la explotación. Entonces, claro, los pueblos indígenas, afrodescendientes, esclavizados, se les coloca, ¿verdad?, como parte de la naturaleza, por lo tanto inferior, y por lo tanto deben de estar al servicio de lo humano. Y ahí se va a seguir justificando que se mantengan los sistemas de esclavitud. Los sistemas de esclavitud se van a abolir todavía muchísimo tiempo después que se dan los procesos de las llamadas independencias, ¿verdad?, la creación de los Estados-nación. Entonces, ¿cómo opera? Ahora veamos cómo opera este sistema moderno colonial de género. Esa idea, ¿verdad?, de lo humano, se le va a atribuir la idea de la división sexual jerárquica del trabajo, la idea del sistema de género, la idea del patriarcado, las que comúnmente en la teoría feminista conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en la división sexual jerárquica del trabajo, esa idea de cómo se da esa separación del ámbito productivo y reproductivo, cómo se da una separación del espacio público y del espacio privado o íntimo, cómo a las mujeres se les asigna una determinada, bueno, las funciones de los cuidados, de la reproducción de la vida. Pero, bueno, y que el trabajo productivo, ¿verdad? Toda esta idea que dice Silvia Federici del patriarcado del salario. Entonces, estas categorías, ¿verdad? Repito, desde la mirada descolonial se van a poner en remojo, partiendo de que la construcción del género también va a ser va a ser fundacional al proceso de la modernidad colonialidad. Y entonces, claro, por ejemplo, las mujeres esclavizadas, por ejemplo, ellas, no se le puede aplicar aquí esta idea de la división jerárquica del trabajo, porque ellas estaban realizando trabajo en la plantación y trabajo también para el amo y la ama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tenía un hijo, una hija, a ella se le arrebataba el derecho del cuidado, incluso, porque su cría, ¿verdad?, su hijo, su hija, eran considerados ya como propiedad del amo y la ama, ¿verdad? Entonces, no se les negaba la posibilidad de amamantar, de los cuidados, y ella, bueno, eran como, tanto ella, ¿verdad?, la mujer negra esclava, y sus crías eran considerados como animales, ¿verdad? Como que fuera una vaca que ha parido. Entonces, claro, ahí no aplica esa idea de esa división, que las mujeres hacen solo el trabajo de la crianza doméstico, sino las mujeres esclavas estaban realizando trabajo en la plantación, ¿verdad? Trabajo productivo. Entonces, por ejemplo, todos estos análisis
de la economía feminista. Yo creo que aportaría mucho si incorporáramos toda esta dimensión del el análisis de la raza también, y también haciendo un repaso de nuestra propia historia, ¿verdad? El sistema de sexo-género que comúnmente, bueno, que se dice que esta idea de la diferencia sexo-género, el sexo es algo biológico y el género es algo, una construcción social. También va a haber aquí, y bueno, y que el patriarcado es igual, ha existido siempre y en todos los contextos, en todas las culturas. Allí hay un debate abierto bien interesante. Por ejemplo, Rita Segato es una de las teóricas que dice que ella diferencia entre el patriarcado de baja intensidad, que sería el patriarcado premoderno, o el patriarcado preintrusión, dice ella, y el patriarcado moderno, o el patriarcado de alta intensidad, dice ella, que es el patriarcado después de la colonización. Pero lo que se va a dar, dice ella, es un entronque de patriarcados. Por ejemplo, desde el Glefas, Yuderski Espinosa, María Lugones, van a cuestionar esta postura y va a decir que, porque al final se está haciendo como una visión del género universal, que es a lo que quiero llegar con todo esto, el aporte de Yuderski, y que lo que se plantea es que no necesariamente, como también han estudiado teóricas como Aura Cummins en Guatemala. Ella es doctora en antropología, ella se ha ido a estudiar el Popol Vuh, y ella dice en su lengua maya, y critica las lecturas erróneas que se han hecho del Popol Vuh, y ella descubre que el género no va a ser como un ordenador de la estructura social. Va a ir desmitificando, por ejemplo, esa idea del que el hombre y la mujer, sino que va a establecer que la lógica, ¿verdad? Era son ontologías diferentes. Entonces ella va a decir que el género no va a ser como regidor de la construcción del orden social, y que no se le va a dar como la misma esa jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, cómo se toman las decisiones políticas al seno de las comunidades. Pero lo que sí hay, van a decir tanto Yuderski y María Lugones, y actualmente son procesos de patriarcalización, cómo hay una emasculación por ejemplo, de los hombres colonizados, hombres indígenas, negros, a imitar la masculinidad del hombre blanco, pero no es lo mismo un hombre, digamos, machista, indígena, negro, a un hombre blanco propietario, ¿verdad? Que dispone, o sea, ahí hay como, no se le puede considerar a ambos como lo mismo. Es lo que les mencionaba sobre este carácter de ver de manera interrelacionada o imbrincada, ¿verdad? Estos sistemas de opresión. Y bueno, toda esa idea de la teoría feminista moderna va a partir de esa idea del humano, va a ser moderna, va a decir luego Yuderkis, va a asumir esa idea de liberación del proyecto moderno, del progreso, del tiempo lineal, y bueno, lo no humano, ¿verdad? Lo considerado animal bestia, lo que se debe explotar indiferenciada, hay una explotación indiferenciada del trabajo. Es lo que les mencionaba en el ejemplo de las mujeres esclavizadas, las mujeres indígenas, y cómo opera de manera diferente, ¿verdad? O cómo se va a incorporar
esa dicotomía también, siguiendo, o más bien, cómo estos análisis tradicionales del género, del patriarcado, van a partir de esa idea de lo humano no humano, no desmarcándose de ese mito fundante del proyecto moderno, ¿verdad? De lo que se va a considerar humano y su proyecto de liberación y su idea de tiempo. Un ejemplo de esa idea de la universalización del sujeto mujer, si los traemos ahora a la práctica, ¿verdad? Va a ser, yo imagino que ustedes han escuchado sobre esta idea del paro internacional de mujeres, ha sido un una propuesta, ¿verdad?, para los 8M de los últimos años, lo cual, bueno, veamos por qué se hace esta crítica y por qué en el fondo se sigue reproduciendo esta idea de la universalización del sujeto mujer, ¿verdad? El llamado del paro de mujeres, los 8M en los últimos años, el llamado era a que las mujeres hicieran huelga general en sus lugares de trabajo, dejar de realizar por ese día el trabajo de cuidado para de esa forma detener el mundo. Este llamado universal a parar encubría la heterogeneidad estructural que caracteriza a Abya, como también negaba la realidad de millones de personas racializadas que no encajan dentro del trabajo asalariado capitalista. Claro, era una idea, ¿verdad?, que se toma de esta herencia de la huelga, del paro, pero ahora incorporando no solo en el lugar de trabajo asalariado, sino también de parar tanto, ¿verdad?, trabajo productivo como reproductivo, y que o sea, la idea, ¿verdad?, también era como visibilizar la importancia que tienen, por ejemplo, los trabajos de cuidados para el sostenimiento de la vida, pero se estaba dando un ocultamiento, una negación, por ejemplo, de la realidad, cuando hablamos de esta idea de la heterogeneidad estructural que desarrolla Quijano, ¿verdad? Dentro de el modo de producción capitalista hay una heterogeneidad estructural o formaciones económicas sociales distintas. En nuestras realidades, la mayoría de fuerza de trabajo no tiene un salario, ¿verdad? Está en la informalidad o está realizando trabajo mercantil simple, trabajo de subsistencia, trabajo doméstico, y que era como pedirles a estas mujeres que estaban en la rebusca, en el día a día, ¿verdad?, que pararan. O sea, era como un privilegio que podían tener ciertas mujeres, pero no todas las mujeres podían parar. O como, por ejemplo, se le podía pedir a las mujeres agricultoras que dejaran de darle de comer a sus animales o de regar las plantas, esos trabajos, o de darle a amamantar a los niños y niñas, o de cuidar a la abuela, al abuelo enfermo. O sea, ¿cómo cabe esa lógica del paro dentro de no se podía, ¿verdad? Más bien iba dentro, ¿para quiénes iba dirigido? Entonces, el GLEFAS, el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feministas, donde está Yuderquis, Espinosa, Ochicuriel, el GLEFAS en el 2017 sacó un comunicado y advertía que las estrategias y métodos de lucha del feminismo son eurocentristas, y como el llamado al paro internacional es un claro ejemplo precisamente de esa idea moderna del feminismo. Y dice, bueno, aquí voy a permitirme citar porque me parece bien interesante recalcar esta idea, trayéndolo también a los métodos. Dice, la idea de paro reedita una imaginería excluyente de las experiencias de trabajo y de organización de lo común que no encajan con la noción de empleo asalariado y ascenso social que señala el ideario de progreso capitalista. Esas otras formas, tildadas de atrasadas, improductivas, no desarrolladas, arcaicas,
son precisamente las que caracterizan a millones de mujeres racializadas en nuestro subcontinente. Y es aquí lo que debemos comprender. Estos modelos de organización comunal y de vida en relación son los que históricamente han resistido de manera radical al capitalismo y a la expansión del orden moderno colonial. Es decir, que para las mujeres racializadas era imposible parar. Esa estrategia de lucha feminista no les convocaba ni representaba de ninguna manera. El comunicado del GLEFAS cuestionaba además que como la experiencia de las mujeres blancas y blanco-mestizas todavía siguen siendo más válidas que las del resto de mujeres, ¿verdad? Y que es necesario, por tanto, que en Abya Yala el feminismo asuma una política verdaderamente antirracista, que vayan al fondo, ¿verdad? Y subviertan las bases modernas en las que se funda. Porque no puede haber representatividad legítima en la ausencia. Y terminas diciendo el comunicado del GLEFAS: dejemos de hablar por otras y estemos dispuestas a seguir aquellas que desde abajo entretejen la amplia trama que sostiene el mundo. Partamos por mirar hacia donde nunca hemos mirado, al ser visible lo invisible a la razón occidental. Bueno, este es un ejemplo de esa idea de la universalización de la mujer, no solo en la teoría, sino en los métodos de lucha, ¿verdad? Y ahora, bueno, quiero llegar ahora a la propuesta de Yuderquis, luego de conocer un poquito el antecedente de la genealogía, ¿verdad? De estas propuestas, de la imbricación de opresiones, interseccionalidad, después del aporte que hace María Lugones a construir esta categoría del sistema moderno colonial de género. Yuderquis Espinosa está, bueno, su proyecto es cómo mostrar, ¿verdad?, la colonialidad de la razón feminista y también la propuesta de la hacer genealogía de la experiencia. Entonces, Yuderquis trata, ¿verdad?, ella es, María Lugones fue, como les dije al inicio, su maestra, ¿verdad? Y ella trata de mostrar, ¿verdad?, como filósofa. Ella dice que quiere mostrar los compromisos que tiene el feminismo con la ontología moderna o con el proyecto moderno, ¿verdad? Cómo la razón feminista, ¿verdad?, con sus pretensiones de universalidad, sigue proclamando la modernidad y su tiempo histórico. Se pregunta para el feminismo latinoamericano, ¿cómo construir verdaderamente una contramemoria que permite evidenciar las relaciones jerárquicas que ocultan y producen la subalternidad dentro del sur global? Y cómo también evidenciar la complicidad de los feminismos del norte, cómo se apoyan también con los feminismos, estos feminismos hegemónicos también con los feminismos hegemónicos del sur para continuar la historia de la colonización y dependencia. ¿Cómo desarmar? Dice ella pretende desarmar el mito de sujeto mujeres y evidenciar que hay una otra de la otra, ¿verdad? Y para ello, perdón, me fui. Y para ello, ella, bueno, va a partir, ¿verdad?, también de rescatar, ¿verdad?, esta propuesta de la teoría feminista crítica, la idea de la experiencia, ¿verdad?, o el lugar de enunciación, cómo construir también la producción de saber desde la experiencia, y ella dice que va a ocupar la experiencia como archivo, la experiencia no solo de su quehacer como teórica, como filósofa, sino también como activista, ¿verdad?, y que ha estado dentro de
los grupos dentro de los diferentes luchas feministas y cómo también ella empieza desde hacer esa crítica, ¿verdad? Pero, o sea, ella ha sido bastante cuestionada por otras feministas, incluso llamándola como contra el feminismo, ¿verdad? Pero la crítica justamente lo que pretende ir es cómo hacer una lectura a fondo, pero no para quedarse como en la crítica en sí misma, sino como también como con horizontes de proyecto político. Entonces ella recoge ahí la idea de el hacer genealogía como crítica del presente y mostrar la colonialidad que sigue vigente en el feminismo. Entonces, ella en el documento que les pasé, el hacer genealogía de la experiencia, el método es una crítica a la colonialidad de la razón feminista, ella ahí se va planteando, ¿verdad? Como parte de estas preguntas de investigación que pregunta por el feminismo latinoamericano, cómo hacer esta contramemoria que les decía de los juegos de poder, cómo se da esta colaboración entre los feminismos hegemónicos del norte, del sur. Y aquí ella, bueno, me voy a ir a la parte de... ella va partiendo de la tradición de la filosofía latinoamericana, que solo déjenme aquí ubicarme porque quiero sacarles unas citas en el archivo, en el artículo, perdón, de Yuderquis. Bueno, ella dice que tradicionalmente, ¿verdad? La filosofía latinoamericana ha tratado de construir una historiografía del pensamiento propio, ¿verdad? A través de la historia de las ideas, a los que autores como Leopoldo Sea, Ceruti, Alberti, han construido, pero ella rescata sobre todo el aporte de Santiago Castro Gómez y su propuesta de crítica de la razón latinoamericana y su método de la genealogía localizada de las prácticas para hacer también un aporte en torno a la historia del pensamiento feminista latinoamericano. Porque ella ve, por ejemplo, que autoras como Francesca Gargallo, una filósofa que por cierto falleció hace poco, ella construye una filosofía, como una historia de la filosofía feminista latinoamericana, pero ella quiere, rescatando el aporte de Santiago Castro Gómez y la crítica de la razón latinoamericana, ¿verdad? Más bien se va a preguntar, no le preocupa o no le interesa como... no es que se trata de caracterizar cuál es una identidad latinoamericana, o en el caso de la historia del feminismo, cuál es la identidad del feminismo latinoamericano, sino más bien, siguiendo a Castro Gómez, esta idea, ¿verdad?, del método genealógico, más bien, es ¿qué hace posible? ¿Qué la ha hecho posible? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad, verdad? Cómo develar críticamente la manera en que la filosofía en América Latina ha contribuido a producir la idea de lo propio latinoamericano. Cómo develar, cómo se ha construido, cómo develar esas tensiones, esas estructuras de poder, esa construcción de subalternidades, ¿verdad? No explicar, bueno,
que constituye la identidad latinoamericana, o hacer un repaso de las ideas de lo que Francesca Gargallo construye como los feminismos latinoamericanos, sino también cómo ir develando. En el caso de ella quiere mostrar, ¿verdad?, cómo el proyecto de la modernidad, ¿verdad?, sigue vigente en las propuestas teóricas políticas de los feminismos hegemónicos, y que en América Latina evidentemente también hay parte de esas ideas. Entonces es lo que a ella le preocupa y quiere develar, ¿verdad? Teóricamente, cómo desnaturalizar ciertas prácticas, cómo preguntarse cómo y en qué momento han surgido y por qué. Y llegando concretamente, dice ella, inspirada en esas premisas que ella recoge del análisis que realiza Castro Gómez, y cómo aplicar el método genealógico al feminismo en América Latina, ella se pregunta, ¿cómo es que hemos llegado a ser las feministas, mujeres adelantadas y superadas de nuestro tiempo que pretendemos ser? ¿Qué es lo que hacemos las feministas en América Latina cuando convocamos a una marcha por el derecho al aborto, cuando gritamos mi cuerpo es mío, o libertad en la casa y en la plaza, cuando presionamos a las instituciones y al Estado para aprobar una ley por la igualdad de género, cuando abrimos espacios en la universidad y pedimos que las mujeres entren a ella masivamente, cuando armamos un programa de estudio en género y sexualidad, cuando hablamos de derechos reproductivos, cuando hacemos un discurso a las Naciones Unidas, o formulamos y desarrollamos proyectos para mujeres populares, o desarrollamos campañas en contra del acoso callejero. ¿Qué es lo que hacemos las feministas cuando decimos lo que decimos? Cuando hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos las feministas en América Latina cuando hacemos y decimos? Entonces ella formula, ¿verdad?, al hacer como esas preguntas de qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, cuestionar eso, llega a formularse la idea de que existe una razón feminista universal y eurocentrada. Ella dice que al volver la mirada sobre estas preguntas que se hace, documenta que no existe como tal una historia de especificidad en el feminismo, sino más bien una historia de la voluntad por no diferenciarnos, por no apartarnos de las teorías, las apuestas y las consignas del feminismo producido en los países centrales o occidentales. Bueno, ella intenta explicar, ¿verdad?, el presente, cómo hay una apuesta en la política feminista en América Latina por seguir ese programa moderno, y ella trata de develar las diferentes contradicciones, disputas, estrategias políticas, discursos. Y ella dice que se repite, ¿verdad?, y se reproduce una serie de principios que contribuyen a la producción del relato siguiente. Nosotras las mujeres, nosotras las que siempre hemos sido dominadas, y su contracara sería nosotras las superadas, nosotras las mujeres libres, dueñas de nuestro destino, que llegamos a ser gracias al feminismo, y con ello, dice ella, gracias a la modernidad. Y en ese sentido, ella dice que el feminismo sigue habiendo una universalidad de esa idea de mujer, del género, y que por lo tanto el feminismo hegemónico ha dado continuidad al mito moderno y su razón eurocentrada. Yo traigo dos citas acá que yo creo que son bien claras y dicen un montón de esto que Yuderkis está cuestionando. Dice, para el feminismo occidental, una mujer que siembra la tierra nunca va a ser un referente de mujer liberada. Una mujer que decide que quiere tener hijos y criar a sus hijos no es una mujer liberada. Una mujer que vive en un mundo de comunalidad no es una mujer liberada. O sea, nosotras deberíamos integrarnos a ese modelo de mundo que asume un progreso lineal hacia adelante de la historia,
que avanza para llegar a ser finalmente un humano evolucionado, libre. Bueno, esta idea, ¿verdad? Con lo que ella termina esta cita, la idea que está de fondo es que el proyecto de la modernidad encarna la idea de la evolución del humano como su proyecto, y que por lo tanto esta idea de la mujer liberada, ¿verdad? Del sujeto mujer, la liberación de la mujer, lleva de fondo esa idea de, por ejemplo, salir del espacio privado íntimo para integrarse en las órbitas de la explotación del capital. El proyecto de libertad, esa idea, sigue siendo un sujeto individual, y estas otras ontologías relacionales del yo comunal, de la idea de los mundos en relación, que parten de otras ontologías, de otras ideales de libertad, ¿verdad? No van a ser vistas como referentes para el feminismo occidental. De hecho, se cuestionan como, no, a estas mujeres hay que empoderarlas, ¿verdad? Esa idea del empoderamiento. Pero no, o la idea salvacionista, ¿verdad? Salvemos a estas mujeres, pobrecitas. Y claro, por eso ella dice, bueno, una mujer que siembra la tierra nunca va a ser un referente de mujer liberada para este feminismo occidental. O una mujer que decida tener y criar a sus hijos e hijas. O una mujer que asume el sujeto del yo comunal, ¿verdad? Es otra lógica. Entonces, por eso ella dice que está inserta en esa idea de la idea del tiempo lineal de la historia, de la modernidad, y va asumiendo esa idea de lo humano como lo último, ¿verdad? Lo evolucionado, libre. Y esta otra cita, perdón, la cita que leí antes está en un artículo que se llama Volver sobre nuestros pasos, balbucear el proyecto, que está en la revista, una revista española que no recuerdo ahorita, pero está en internet. Disculpen que no alcancé a ponerles la cita. No, perdón. El que les leí antes es una entrevista que le hacen a Yuderquis que se llama El ideal de mujer del feminismo implica la explotación de la mayoría de mujeres y varones extraeuropeos. Y la que les voy a leer ahorita es Volver sobre nuestros pasos para usar el proyecto. Y ella dice en este artículo, si ya tenemos al menos una parte del diagnóstico de nuestro tiempo, habrá que pensar la enmienda, la reconstitución del cuerpo territorio fragmentado, vulnerado. ¿Es esto posible aún? Del proyecto de crítica debe emerger el proyecto de reparación, la política que nos devuelva el sentido perdido del mundo. Si este presente espeluznante es ya el futuro del sueño proyectado de la modernidad, si eso es desenlace, si como ya han profetizado las sabidurías ancestrales, ya no hay un hacia adelante, si hacia adelante ya no hay nada, ¿qué nos queda? La idea de futuro se desvanece en el aire. ¿Hacia dónde caminar cuando la flecha recta del tiempo cae en nuestros pies sin el viento tan proclamado de la historia? A mí me parece, bueno, esto lo escribe de hecho en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y a mí me gusta porque, y lo traigo porque ella habla de la necesidad también de la reparación, que de esta crítica, ¿verdad? A fondo de este sistema mundo moderno, colonial, racista, sexista, clasista, todo esto, esta fragmentación que hay de la vida, de la red de la vida, dice ella que es necesario que emerja un proyecto de reparación,
un proyecto descolonial implicaría este proyecto de reparación y también implicaría ir al fondo de esta cuestión de la concepción de esta historia, de la historia y de esta idea del pasado, del futuro. Por ejemplo, ella señala, y bueno, también filósofos como Juan José Bautista, Rafael Bautista Segales en Bolivia, que parten también de la cosmovisión aymara, ¿verdad? Esta idea del tiempo cíclico. Ella plantea que lo que estamos viviendo actualmente es ya el futuro, que es el futuro del sueño de la modernidad, ¿verdad? Es decir, el sueño de la modernidad es nuestra pesadilla y que esa idea de ir hacia adelante nos está llevando, pues a no saber, o sea, esto que estamos viviendo, ¿verdad? Actualmente, una profundización una crisis civilizatoria, ¿verdad? Que atenta contra las posibilidades de la vida misma. Entonces, como que se vuelve tan vigente esta idea de realmente tanto para el feminismo como los diferentes proyectos, ¿verdad? Progresistas, pero que también debe de haber un repaso de lo moderno que hay en en la misma llamada izquierda, ¿verdad? No solo, como dice, Juan José Bautista decía de que la izquierda ha sido anticapitalista, pero no ha sido no ha ido al fondo de entender la modernidad, colonialidad, ¿verdad? Y que, entonces para el feminismo, tanto para el feminismo como para todos estos movimientos de liberación en un sentido no moderno, implica cuestionarse también sobre esta idea del tiempo, de la idea de la historia del tiempo lineal. Y bueno, ya para ir cerrando, porque hay un montón de cosas, pero yo ahí les dejo las lecturas que les mencionaba, ¿verdad? Como ella, solo quiero, me voy a ir aquí, como ella en su apuesta, ¿verdad? De esta crítica que ella hace de la razón feminista, va a ocupar una herencia de la epistemología feminista negra y de color sobre todo, la idea de la experiencia, del conocimiento situado, del lugar de enunciación, pero los límites que ella le va a ver es que sigue habiendo un esencialismo universalista de la categoría mujer y que también sigue habiendo una reproducción del racismo. Entonces, también, bueno, ella rescata en su método de investigación la idea de la arqueología como archivo, ¿verdad? El rescatar la genealogía de la experiencia, y que, bueno, esto de la experiencia ella lo ve como el lugar, no el lugar de llegada, sino como el lugar de partida, para dejar abiertas preguntas, ¿verdad? Sobre la realidad misma, ¿verdad? Y también como para los proyectos políticos. Es decir, rescata esta idea del el partir como escribe Audre Lorde, ¿verdad? Que yo les mencionaba, escribe desde su condición de mujer, que en su cuerpo ella vive, ¿verdad? Las múltiples opresiones por su condición de mujer negra, de mujer lesbiana, de obrera. Yuderquis Espinosa también escribe de su propia experiencia, desde su propia heridas, ¿verdad? Que vive dentro de las luchas feministas y que esta crítica ella la quiere llevar a fondo, ¿verdad? De ir develando todo este compromiso que hace con la modernidad.
para apostarle a un proyecto verdaderamente descolonizador, ¿verdad? En amplio sentido. Y que permita, como les leía, también la idea de la reparación, ¿verdad? Que aquí, bueno, hay mucho que decir. Y solo quiero terminar con esta pregunta del por qué es necesario el feminismo descolonial. Yo creo que una idea bien importante que rescatamos de este análisis del feminismo decolonial es la idea de la violencia fundante de estos sistemas de opresión de la modernidad, ¿verdad? Está la violencia, yo le llamo con mayúscula, ¿verdad? Que es esta violencia de los dominadores, vista desde esta constitución de múltiples opresiones, y está la violencia de los oprimidos, de los colonizados, pero que lo que ha sucedido en el fondo de esta separación de la vida, ¿verdad? De esta jerarquización que ya conocemos de la tradición ilustrada, Descartes y todo esto del yo conquisto que dice Dussel, es una fragmentación de la red de la vida. Y la fragmentación entonces implicaría que hay una herida colonial, ¿verdad? Lo que plantea Miñolo también, esto de la herida colonial. Y si nos ponemos a repasar, ¿verdad? En nuestra historia salvadoreña, ¿verdad? Tenemos una gran herida colonial abierta. Y que yo creo que no nos lograríamos explicar bien lo que está pasando actualmente si no somos capaces de ir al pasado y entender todos estos procesos de la herida colonial. No solo desde el proceso de la guerra civil que hemos tenido, sino ir más allá. Lo que significó, lo que ha significado 1932, es una herida que sigue sangrando, es una herida abierta, ¿verdad? Lo que implica también, por ejemplo, en términos de cómo es posible que El Salvador, ¿verdad? Mucha gente piensa que no tenemos pueblos indígenas, o esta idea de resaltar la idea de que, bueno, venimos del mestizaje, pero visto más desde la blanquitud y no rescatar nuestras raíces indígenas, afrodescendientes. Y el silenciamiento, ¿verdad? El silenciamiento que hubo después de 1932 a estas voces subalternas que tenían que ocultar su lengua, su vestimenta, porque si no iban a ser asesinados. Sin embargo, resistencia siempre ha habido, y muchos de estos pueblos siguieron, ¿verdad? Hablando, manteniendo su lengua, su vestimenta. Hay un documental que yo lo vi hace poco en Miradas, en el Audiovisuales de la UCA, y una abuela de Nahuizalco, ella narra que su mamá le decía que a ella, o sea, que ella no iba a dejar de usar su vestuario aunque la asesinaran, porque no. Entonces, esas resistencias, ¿verdad? De mantener, a pesar de la violencia, de la amenaza, ¿verdad? Sus raíces son resistencias bien importantes. Y bueno, en Guatemala, por ejemplo, vemos que siguen vivas los pueblos, mucho con sus lenguas, su cultura, en Honduras, el pueblo garífuna, el pueblo lenca. Y en El Salvador, pues ha habido como una negación, ¿verdad? De nuestra, o sea, de esa historia de dolor, y que yo creo que también todo esto de la violencia que estamos viviendo, ¿verdad? La profundización de la violencia
implica también cómo reparar esa herida colonial, repito, ¿verdad? Y yo creo que uno de los aportes del feminismo descolonial, y yo esto, bueno, quienes quieran, bueno, en la entrevista que les dejé, hay un poco comentos sobre esta cuestión de la violencia, sobre el tema que yo creo que el feminismo decolonial nos permite, ¿verdad?, reparar la red de la vida frente a esa fragmentación de la vida. Y hay como, bueno, varios ejemplos de que sí puede ser posible aún, o al menos, no sé, avanzar en ese horizonte de posibilidad de, de que frente a la violencia, ¿verdad?, de la modernidad, que fue su proyecto de muerte, que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, que ha profundizado con esta cuestión de la pandemia, amenaza de, bueno, los conflictos, las guerras que estamos pasando, el tema del cambio climático. Hay muchas prácticas descoloniales que se están haciendo actualmente, ¿verdad?, que van en esa idea de reparar la red de la vida, esa idea que propone María Lugones del yo comunal, ¿verdad? Ella dice, no quiero hablar por ti, sino contigo, o sea, cómo volver, ¿verdad?, esa idea que ella habla de los mundos comunales, pero no solo en el sentido, dice Ochi Curiel, de compartir un mismo pedazo de tierra, por ejemplo, sino el proyecto de reparar la red de la vida implicaría el proyecto de hacer comunidad, ¿verdad? El proyecto de hacer comunidad. Y yo creo que también es importante esta idea que yo creo que, bueno, que rescato del aporte del zapatismo y que va en la línea también del feminismo descolonial, la idea de que hay, la idea de las ontologías relacionales, ¿verdad? Que más allá de los conflictos territoriales que tenemos actualmente, ¿verdad? Los conflictos, la disputa de los recursos naturales, los conflictos epistémicos, en el fondo hay una disputa ontológica entre la ontología moderna y las ontologías relacionales. Porque no cabe, por ejemplo, la ontología moderna dice, bueno, voy a ir a explotar este río para hacer una hidroeléctrica con una racionalidad calculadora de acumulación. Pero para las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, Berta Cáceres decía, dentro de su ontología relacional, era el río como parte de la comunidad, el espíritu que hay, el espíritu de las niñas en el río como un ser vivo, ¿verdad? Y que el territorio entonces no solo es bueno, las personas, los recursos naturales, sino que también habitan ahí sus ancestros, o sea, esto es otra lógica, otra cosmovisión. Y esto propone también la idea del pluriverso, ¿verdad? Que lo trabaja Arturo Escobar. La idea de los muchos mundos, ¿verdad? Y que lo que tenemos actualmente es la lógica de un mundo, como que todos debemos de incorporarnos a un solo mundo con una seria lógica con la idea del tiempo lineal, el mundo moderno, la idea de lo humano. Pero esta idea de un mundo donde quepan muchos mundos, precisamente yo creo que lleva en el fondo esta idea de eliminar, que no haya dominación ni dominadores ni dominados, ¿verdad? Y en el sentido también de, incluso más allá de esto de la que dice Boaventura de Sousa Santos, del diálogo de saberes, más allá de eso, ¿verdad? Esto de las ontologías relacionales, la ontología como forma de hacer existir los mundos, ¿verdad? La vida, la realidad. Y un mundo donde quepan muchos mundos implicaría, como dicen los zapatistas, el abrazo a la diferencia. Pero ojo, mucha gente se confunde porque implicaría, un mundo como que piensan que es como dejamos entrar a los dominadores,
Pero es que es justamente eso lo que hay ahorita, ¿verdad? Un mundo fragmentado, dicotómico, jerarquizado, donde se establece una sola idea de mundo, ¿verdad? Y algo bien importante también que ya no da el tiempo para esto y que va dentro de esto, reflexiones sobre la reparación, la reflexión sobre víctimas y victimarios, o dominados y dominadores. La reparación implicaría, ¿verdad? También pensar las preguntas sobre todo esto, y un mundo donde ocupan muchos mundos, sobre todo la libertad. Yo lo entiendo así, la idea de la libertad en un sentido amplio, ¿verdad? No por ser de tal color de piel o por tener orientación sexual o por vivir aquí o allá, me van a establecer un sistema de jerarquía, de subalternidad. Un mundo de capas, muchos mundos, implicaría el enriquecimiento mutuo, ¿verdad? A partir de la potencia que cada uno y cada una tiene, ¿verdad? Yo creo que el feminismo decolonial va en esa idea, y por lo tanto no es que haya un sujeto, ¿verdad? Un sujeto político, sino que es un sujeto colectivo que avanza en esa idea de la comunidad. Y bueno, estaba viendo la hora, yo creo que lo dejo aquí para que podamos conversar en este tiempito que nos queda. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, si todavía están por ahí. Lo pueden hacer, ¿verdad? No sé si, bueno, si no hay comentarios, preguntas o algo que quieran añadir. Adelante, René. Sí, gracias por la exposición. Yo solo quisiera preguntarle que, por qué razones cuando se describe ese modelo que se presentó de lo humano no humano, cuando se describe lo humano se incluye lo blanco, lo educado, eh, con dinero, etcétera, etcétera, pero la religión no se incluye. Es decir, que me parece que el elemento religioso también se podría poner ahí como parte de esa descripción, ya que la religión ha jugado un papel muy interesante durante todo lo que tiene que ver con lo colonial. Eso por un lado, porque cuando hizo la descripción de lo humano, lo religioso no aparece. Me parece que el concepto moderno de lo humano también incluiría educado y religioso. Es decir, y esa religiosa se puede ver de la esclavitud, eran personas religiosas los que mantenían un sistema de esclavitud. Bueno, eso por un lado. Y si alguien ha trabajado ese aspecto de la religión como un poder colonial también, lo que se podría ver ahí, podría ser un análisis ahí en esa área. Por el otro lado, la última parte que usted menciona de los mundos, yo me estaba planteando, es decir, me estaba haciendo la pregunta, ¿cómo resolver el problema de las maras? Si la idea de reparación que usted menciona, es un asunto de que haya muchos mundos, digamos, curar las heridas. Las maras, ¿no sería que las maras habría que darles también una, por así decir, un lugar de inclusión? Yo sé que suena muy radical, pero y yo no he analizado, decir, no soy experto en eso, pero yo solo me pregunto si
si no hay que darles también espacio. Digo esto porque, por ejemplo, leyendo las noticias me doy cuenta que se niega, se esconde el hecho de que han habido conversaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese hecho de mantener en oculto las conversaciones que tienen con un grupo de poder? Eso es ridículo. Es decir, ¿cuál es la razón detrás de eso? De no darse al público el hecho de que está negociando con alguien que tiene poder. Y entonces ahí se podría, por ahí podríamos comenzar, yo pienso, como lo mismo pasó con la guerra. Se ocultaban las conversaciones que se tenían entre la guerrilla y entre el gobierno. ¿Por qué se ocultaban? Bueno, porque no se les quería dar un lugar de, no se les quería reconocer. Entonces, son esas interrogantes. Muy buenas preguntas, las dos, René. Yo no sé si voy a lograr responder, pero lo voy a intentar, ¿verdad? Pero si quieren, no sé si recogemos otros comentarios, si es que los hay, y para yo cerrar de una vez. Si alguien quisiera comentar algo, puede levantar ahí la mano o igual puede escribir en el chat por si tiene algún inconveniente con el micrófono. Luis, adelante. Sí, no sé si en ese rastreo de información que has hecho has podido encontrar, digamos, algunos estudios, particularmente, ¿verdad?, en El Salvador, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay en América Latina y en otras latitudes del mundo, pero no sé si en El Salvador alguien, digamos, se ha metido mucho a estos temas de estudiar el feminismo decolonial en nuestro país, ¿verdad?